que la tierra cultivable es menos cara que la tierra urbanizada. Y cada hacienda comienza a crear su urbanización. Y así comienza Lima a crecer como un verdadero patchwork de tramas urbanas, sin mucha continuidad vial, sin ningún plan urbano, sin nada que estructure esta nueva Lima que está creciendo. El único eje estructurador, y es por eso que Lima crece también hacia el sur, es la avenida Arequipa, el ferrocarril, que luego se convierte en tranvía, que une Lima con los balnearios. Este es el patrón que sigue hasta hoy y que yo creo es el que va a seguir en el futuro. A partir de los años 40 empieza una nueva etapa de Lima, que es la etapa que estamos prácticamente terminando en estos años, que es Lima Metrópoli. El 70% de la Lima de hoy ha sido construida después del año 40 y es el nuevo rostro de Lima. Lima sufre en un inicio de una inmigración masiva que viene del Ande, producto de la crisis de la agricultura en las montañas. Gente baja de las montañas, viene de las ciudades de provincia a instalarse a Lima, porque Lima representa la capital industrial del Perú y la capital de las oportunidades de trabajo. Esta gente que viene con muy pocos recursos a Lima se encuentra con una Lima en la cual el Estado es completamente incapaz de producir vivienda, de darle acomodo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a ocupar terrenos vacíos. ¿Y cuáles son los terrenos vacíos? Los primeros son los terrenos muy cerca al centro de Lima y muy cerca a la fuente de trabajo. Se empiezan a ocupar el Cerro San Cristóbal, que está por encima de la línea de los terrenos fértiles, y comienzan a ocupar las riberas, la ribera de Rímac, entre el río y la zona industrial. Hay un gran crecimiento que contradice este crecimiento hacia el sur, la avenida Javier Prado, a lo largo de la cual se ubica la gente pudiente y se crea los distritos de Chacarilla, La Molina, Casuarinas, todos barrios ricos que, contrariamente al eje predominante norte-sur, Lima, balnearios, comienzan a buscar otros sitios donde haya un mejor clima, que es en las estribaciones de los Andes. Y ahí es donde se dan hoy en día las contradicciones de barriadas que están al lado de los barrios pudientes, de barrios cercados, incluso condominios privados de los más ricos del Perú, conviviendo al lado con los pobladores de las barriadas. Villa El Salvador es un distrito ahora que fue producto de una serie de invasiones organizadas por el gobierno en los años 70. Esta gente era organizada en grupos con un número, grupo 1, grupo 3, grupo 7, y eran una manzana libre, una manzana para parque zonal, para un parque, y alrededor una serie de manzanas para habitar que conformaban estos grupos. Y cada 5 o 10 manzanas de estas se formaba un sector. Entonces la ciudad se iba organizando por estos sectores. Villa El Salvador es un ejemplo de estas barriadas porque crece organizadamente, pero no por voluntad del gobierno, ni mucho menos, sino por la voluntad de los mismos pobladores, que se organizan. Las mujeres tienen voz y voto, se organiza no solamente la manera de ocupar el territorio, no solamente ellos diseñan su propia ciudad, sino que organizan
la justicia, organizan la política, organizan la educación en su propia ciudad. Con el correr de los años, estas barriadas, estas villas miseria, comienzan a producir riqueza, comienzan a integrarse poco a poco dentro del sistema urbano y se integran a la ciudad porque ya la ciudad era un patchwork. Entonces constituye un patchwork más de una manera distinta de concebir la ciudad. Y así es que hoy en día es una continuidad urbana constituida por barrios que fueron creados formalmente, con un diseño legalmente, en donde llega primero las instalaciones de agua, desagüe y electricidad, y la ciudad informal, en donde el sistema es completamente inverso, donde primero se instalan, primero se construyen las viviendas y luego vienen los servicios. Es un desarrollo que no está determinado por edificios públicos, no está determinado por intervenciones del Estado, es un crecimiento prácticamente de la iniciativa privada, como lo es hoy en día, en donde lo que predomina es la vivienda. Entonces yo creo que Lima se debe contar a través de la vivienda y no de los monumentos. Entonces, todos estos desarrollos formales e informales, ¿qué es lo que pasa? Es hecho bajo iniciativa privada, en donde simplemente en la parte formal el hacendado hace un trazado de sus terrenos y vende lotes para construirse casas. La manera informal, el poblador que viene de los Andes o de las ciudades de provincia, ¿qué es lo que hace? Ocupa el terreno con su casa. Es decir, la casa se vuelve el motor arquitectónico del crecimiento urbano de Lima. Y en esta historia de las casas hay un elemento muy importante. Hay un elemento, primero en la evolución, hay un elemento formal, la casa solariega, la casa principal, y hay el otro elemento que es la casa temporal, la casa del balneario, lo que nosotros llamamos el rancho, que no es para nada un término despectivo en Lima. El rancho, al contrario, es el sinónimo de la casa de verano, donde el limeño, que es muy tradicional, muy conservador, está dispuesto a vivir de otra manera. Un ejemplo, las ruinas de Puruchuco, que es una casa de un señor del Valle de Rímac, en donde, ¿qué es lo que pasa? Él, como había dicho antes, él se instala en el límite entre el área cultivable y el desierto, y lo primero que hace es trazar un recinto en el única área en donde se puede construir de manera no muy cara, no en una pendiente muy pronunciada. Hace un recinto y luego divide el recinto de manera, digamos, laberíntica, con espacios exteriores e interiores al interior del recinto. Vienen los españoles con la tradición de la domus romana y ellos empiezan a ocupar los solares, el damero de Pizarro, pero con una densidad, con la misma densidad. Es decir, el lote del solar no constituye un lugar en donde vamos a construir una casa en medio de un jardín, en donde vamos a ocupar una porción del terreno y el resto es huerta, es jardín, etc. No, el lote es el área máxima que podemos construir y se construye totalmente. Es decir, Lima se vuelve en una ciudad sin jardines, en una ciudad en que se ocupa todo. ¿Y cuál es el patrón? El patrón de la Lima colonial es una casa con 2 o más patios, en donde al exterior el único elemento de comunicación, aparte del portón y del zaguán, que es una especie de
de porche de entrada, es el balcón limeño, de clarísima influencia morisca. Es un balcón que permite ver sin ser visto. Es un filtro entre la intimidad de la casa y el espacio público de la ciudad. Mi nombre es Gonzalo de Aliaga. Bienvenidos a la Casa Aliaga. Voy a contar un poco la historia de la casa. Cuando Francisco Pizarro decide fundar la ciudad en Lima, le otorga a su compañero, a Jerónimo de Aliaga, este solar, que está en la familia 16 generaciones, desde el 18 de enero de 1535. Ahora, no toda la casa del siglo XVI debido a los terremotos y a que cada generación pues, ha dejado su huella. Nos encontramos en la entrada principal, que es del siglo XIX. Y hay partes de la casa del siglo XVI, XVII, mucho del siglo XVIII. Cuando Pizarro llega a la ciudad de Lima, se encuentra que la plaza mayor es una plaza inca, que está rodeada por 3 pirámides. La catedral se hizo encima, la casa de Pizarro y esta casa. La casa originalmente, o sea, no vino con un plano, se fue construyendo según las necesidades, pero se conserva, digamos, como el plano original, porque siempre se ha reconstruido sobre los mismos cimientos, digamos, pero con otra decoración de la época, ¿no? En Lima se utilizaba mucho la madera por el clima, que eso ayudaba que no se malogre la madera. La madera venía de Centroamérica y venía también de Chile, que es un alerce, es un árbol nativo de Chile, del sur, que lo utilizan allá para hacer tejas, ¿no? Entonces el entablado se hacía con esa madera. La Casa Aliaga también tiene sectores contemporáneos que no han desvirtuado en nada su estructura original. Las claraboyas superiores, estratégicamente ubicadas, bañan de luz las paredes blancas, creando una atmósfera especial. Muchos años después, siglos, las casas urbanas siguen dando que hablar. Cooper, Graña y Nicolini proyectan la Casa Cooper en San Isidro. Ahora nos encontramos en la casa del arquitecto Frederick Cooper, construida aproximadamente en 1975, la cual es una casa muy interesante por el partido que toma frente al terreno de pegarse hacia un lado para poder tener un jardín